Bueno, en este video vamos a crear un login que nos vamos a conectar desde Python usando Django. Conectándonos a la base de datos de Oracle. Primeramente vamos a empezar creando un usuario para poder conectarnos desde Python. El nombre del usuario es tarea 5, le ponemos la contraseña y le otorgamos los privilegios que va a tener. Solo vamos a utilizar unos privilegios porque si de esos los que les quitamos nos crea unas tablas que en realidad no nos van a servir. Lo aceptamos y si nos damos cuenta ya está creado el usuario. Ahora creamos una nueva conexión. El nombre de la conexión va a ser como que el nombre de la base de datos. Ponemos el usuario y la contraseña. El usuario va a ser tarea 5, que es el que acabamos de crear. Le damos probar conexión y nos dice que está correcto. El nombre del host va a ser siempre localhost porque estamos usando localmente el puerto 1521 y la instancia XE. Entonces conectamos y nos damos cuenta que ya nos creó la base de datos y no tiene ninguna tabla. La forma en que nos vamos a conectar con Oracle desde Python es con el módulo de CX Oracle que ya está previamente instalado. Bueno, siguiendo vamos a crear un proyecto en Django. Nos colocamos en la carpeta en donde vamos a crear el proyecto. Si nos damos cuenta ahí tenemos 3 proyectos creados, vamos a crear uno nuevo. La forma de crearlo es con Django admin.py start project, que es para iniciar el nuevo proyecto, y seguidamente ponemos el nombre que va a tener el proyecto. Si nos damos cuenta ya Python nos crea automáticamente una carpeta, en este caso se llama tarea 5. Si nos ingresamos a la carpeta miramos que tiene el archivo manage.py, que es el que nos va a servir para correr el programa. Abrimos PyCharm, que desde ahí vamos a ver el código para tener más facilidad. Como nos podemos dar cuenta, el comando que utilizamos de una vez nos crea los archivos necesarios para el proyecto de Python. Entonces aquí en el archivo de settings vamos a donde vamos a modificar. Entonces ahorita vamos a modificar la base de datos, o la conexión mejor dicho a la base de datos. Ponemos que es de Oracle, ponemos el nombre de la base de datos, el usuario y seguidamente de eso ponemos la contraseña. Ahora agregamos el nombre de la instancia. Como nos podemos dar cuenta acá, si nos metemos en propiedades, vamos a ver que SID es el nombre de la instancia que vamos a utilizar. Aquí podemos verificar en SQL Developer. Bueno, aquí ya tenemos los datos de la base de datos. Solo que aquí es tarea 5 y usuario es también tarea 5. Una vez tenemos esto, lo que podemos hacer ahora es crear la base de datos. Django ya trae una base, o sea, ya trae unas tablas por defecto para poder manejar el proyecto. Estas bases tienen usuarios, grupos, etcétera, etcétera. Vamos a probar ahora el manage.py, que es para poder correr el proyecto. Lo corre en localhost. Si nos damos cuenta, aquí está corriendo el proyecto. Entonces ahora
vamos a crear lo de la base de datos que les estaba diciendo con Make Migration. Si hay algún cambio en las bases de datos, en los modelos, que vamos a ver uno más adelante, crea los cambios, pero si no hay, aquí no hay ningún cambio porque acabamos de crear el proyecto. A la hora que le demos Migration nos damos cuenta acá empieza a crear esas tablas, y estas tablas las crea en la base de datos que tenemos de Oracle. Aquí vamos a darle a actualizar, ahí están las tablas. Entonces eso es lo que decía, que Django por defecto ya trae estas tablas. Entonces ahora crearemos un superusuario, que es ese superusuario lo va a guardar en las tablas que se crearon anteriormente. Entonces si podemos dar cuenta que nos pide usuario, email, es cualquier email, y la contraseña. Nada, nos dio error acá. Espero que la contraseña no está bien escrita, no está igual. Ahí estamos, ahora ya creó el superusuario y ahora podemos loguearnos desde el administrador. Entonces aquí nos vamos a loguear. No había funcionado anteriormente porque no habíamos corrido la aplicación, pero ahora ya la corrió. Entonces vamos a probar otra vez a loguearnos con el usuario que creamos. Nos logueamos
Esta es la contraseña. Ahí estamos. Nos logueamos y nos damos cuenta que aquí crea grupos de usuarios, que es lo que les había dicho anteriormente, que Django automáticamente nos crea todo eso para un manejo, para un mejor manejo. Entonces ahora creamos una carpeta que se llama ahora apps, que ahí vamos a ir alojando todas las aplicaciones que vamos a crear en Django. En este caso, pues solo vamos a usar una aplicación. Entramos a esa carpeta y creamos la aplicación que les está diciendo. Entonces, para crear una aplicación le damos start app y el nombre de la aplicación que va a tener. Vamos a ponerle inicio en este caso. Solo que start va con T. Start. Ahí estamos. Presionamos enter y nos creó la carpeta. Si nos damos cuenta, ahí nos crea una carpeta que se llama inicio. Y lo que contiene esta carpeta son archivos que también nos crea Django automáticamente. Para verlo más fácil, aquí lo podemos ver. Nos crea todas las carpetas. Entonces ahora vamos al archivo de settings y agregamos la nueva aplicación que creamos, que debe estar en apps.inicio. Entonces si nosotros corremos la aplicación así como la creamos, nos va a dar un error. Entonces para eliminar este error, dentro de la carpeta que habíamos creado de apps, vamos a crear un archivo que se llama init.py. Entonces lo que hace este archivo es que es este que está acá, es que va a reconocer a esa carpeta como que si fuera una aplicación. Ahora, si nosotros corremos esa aplicación, ahora ya no funciona. Bueno, ahora vamos a Bueno, ahora vamos a indicarle al proyecto en donde vamos a tener alojados los templates. Entonces buscamos acá el apartado de templates y aquí mandamos la ruta del proyecto y buscamos desde la ruta, vamos a buscar la carpeta templates. Entonces ahí le estamos indicando a Django que ahí van a estar los templates de cada aplicación que hemos creado.
Ahora nos manejamos con las URLs. Cada aplicación va a tener que tener su propio archivo de URLs. Aquí lo creamos. Nos vamos a la... Entonces acá le vamos a decir en dónde va a estar el archivo de la aplicación de inicio. Aquí vamos a incluir el include para poder redireccionar las URLs de inicio. Entonces vamos a copiar lo mismo que tenemos acá y lo vamos a pegar también acá en la URL y vamos a eliminar esto que ya no nos sirve. Bueno, bueno, aquí vamos a crear una vista. Esta vista lo que nos va a hacer es que nos redirecciona a una URL. Entonces ahorita vamos a crear la vista y después vamos a crear la URL. Importamos el render to response y este HTML que se llama index es el que vamos a crear en la carpeta de inicio que creamos anteriormente. Entonces vamos a ponerle index. Este es el código HTML que ahí van a ir todos los HTML en los templates. Nos vamos a URL y le creamos la nueva URL que va a tener. Aquí ya tengo creada esta URL que era un ejemplo que estaba haciendo, entonces solo lo vamos a copiar. Aquí es donde en esta R es donde ponemos el nombre que va a llevar la URL. En este caso, como es la principal, no le vamos a poner nada. Y si nos damos cuenta, tenemos apps inicio.views.index, que index se llama la vista que creamos. Entonces, si nosotros corremos el proyecto, vamos a salirnos de acá y ponemos localhost y inicio. Bueno, aquí nos está dando el HTML, pero en este caso el HTML que tenemos no tiene nada. Vamos a modificarlo un poco para que miremos de que sí es ese HTML el que estamos modificando o el que nos está redireccionando. Y aquí nos podemos dar cuenta que sí hace los cambios. Entonces voy a arreglar el archivo HTML para tener un login así mejor. Bueno, aquí ya tenemos el archivo index.html que ya está modificado. Entonces por acá habíamos puesto los datos que vamos a ingresar en el formulario que están acá. Entonces este formulario va a ser un objeto que vamos a crear, pero para eso primero vamos a crear el model. Entonces ya tengo un modelo aquí creado, entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. El modelo se llama usuario. Esto lo que va a hacer es que va a crear una tabla que se va a llamar usuario con estos campos. Lleva el campo de nombre, apellido, usuario, etcétera. El tipo de dato que va a tener, que en este caso va a ser char, y en este caso el usuario va a ser un campo único. Por eso le ponemos un único igual verdadero. Bueno, ahora vamos a la base de datos y
nos damos cuenta de que no hay ninguna tabla que se llame usuario. Entonces vamos a migrar los datos desde Django. Entonces le damos Python y vamos a ver cómo es make migrations. Entonces si nos damos cuenta, aquí nos dice que hay un cambio, que hay un modelo nuevo. Entonces si le damos migrate, lo que va a hacer es que nos va a crear ese cambio en la base de datos. Actualizamos y aquí nos podemos dar cuenta de que ya creó la tabla. Si nos damos cuenta dice inicio guión bajo usuario, o sea, inicio Bueno, es la vamos a aplicación seguir, que entonces aquí creamos vamos y a usuario es la crear un tabla. formulario, que el formulario va a ser Aquí lo están que los vamos a ver campos. en la página de Vamos a correr el servidor inicio, que va a ser el login. Entonces y vamos a irnos al vamos administrador. Nos logueamos con el ubicarnos en la superusuario que carpeta habíamos hecho donde anteriormente. estamos haciendo el proyecto, que es tarea 5. Y si nos damos cuenta, todavía no nos aparece la tabla, Aquí pero para podemos que ver nos el aparezca la tabla, manage.py, entonces vamos a lo hacer algo. ejecutamos. Aquí ya está corriendo el proyecto, entonces vamos a verlo aquí con localhost. Entonces acá está, es el aquí, vamos a ver, está acá en index. Este formulario es un objeto que nosotros le vamos a mandar desde una vista, y nos va a crear los campos para poder ingresar. Vamos a irnos y compararlos con la base de datos. Al archivo de admin.py. Para esto vamos a crear un nuevo archivo Python. Está acá. Le vamos a poner entonces aquí vamos a importar el modelo, que es usuario, y en admin.site.register le mandamos ese modelo para que ya nos muestre en la página web. Si nosotros no ponemos esto, lo que vamos a hacer es que nos va a mostrar la tabla que creamos en la página. Los formularios para poder crear uno. Importamos el modelo de usuario que creamos anteriormente. Vamos a ver ahora si nos funciona. Está acá. Aquí creamos desde el modelo de usuario, vamos a tomar solo los datos, lo actualizamos y ahora los campos de usuario y password. Es decir, en el formulario con esta tabla aquí vamos a poder crear. Si nosotros le ponemos otro dato acá, pues se va a mostrar también ese otro dato. En este caso vamos a ponerle Wilder y mi apellido. Bueno, ya teniendo esto, entonces el usuario va a ser Wilder procedemos a crear la vista. La contraseña aquí en esta vista solo retornamos creamos uno nuevo. Este va a ser inicio.index, archivo le vamos a poner para mostrar cómo estaba hecho el login. Manejo e entonces ahora vamos a crear password va a ser el mismo. Entonces aquí tenemos un problema de que todos los objetos que vamos creando o todos los usuarios que vamos creando nos sale como un objeto, entonces no nos sale el nombre que nosotros queremos que nos salga. Y cómo vamos a poder identificarlo. Para arreglar eso, le vamos a arreglar al modelo, le vamos a agregar, mejor dicho, al modelo. Entonces esta línea de código. Entonces aquí lo que hace es que retorna, ya sea el usuario, el nombre, o sea cualquiera de los datos que estén en ese modelo. Aquí, entonces si nos damos cuenta, aquí ya nos retorna el usuario. Podemos hacer como que nos retorne, por ejemplo, el apellido o el nombre. Ese es el objeto que va a ver aquí nos retorna el nuestro nombre. HTML. Esto que está acá es como que entonces así es como que se crea un parámetro que nos pide Python que le pongamos para poder como que obtener los datos, si no eso no nos va a funcionar. Entonces aquí le mandamos los datos que estamos recibiendo del campo de usuario y del campo password. Aquí en esto de verificación, esta variable que se llama verificación, lo que hacemos es que verificamos
con un filtro le mandamos el usuario y la clave. Entonces lo que hace es comparar en la base de datos que ya tenemos de esta, compara el usuario con la clave, y si uno de esos dos, si los dos datos son iguales, entonces nos retorna ya sea un verdadero o falso. Aquí solo estamos imprimiendo para ver qué es lo que nos retorna. Eso lo podemos quitar si queremos. Aquí en este, si la verificación que hace es verdadera, o sea, si los datos existen, nos redirecciona. Aquí yo le puse privado y este nos va a redireccionar a normal. Por defecto el formulario, el objeto formulario que creamos acá, lo estamos tomando de acá donde lo había dicho, de formlog, que es este. Entonces este formulario se lo mandamos a la página de login. Entonces si nosotros corremos esto o lo actualizamos, nos dio error. Ya sé por qué. Esto de iniciar sesión, entonces en la URL le ponemos aquí iniciar sesión. Entonces ahora vamos a ver si ahí estamos. Entonces esto es lo que les había dicho, que Python automáticamente nos devuelve los datos con el nombre que tiene la base de datos y los campos para poder ingresar esos datos. Si nosotros venimos acá a Forms y le agregamos un campo más, por ejemplo nombre, que también lo tenemos, vamos a ver si aquí está nombre y apellido. Entonces en teoría nos tendría que tirar, aquí está, nos tira otro campo, pero en este caso solo necesitamos el usuario y el password. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, voy a crear otra vista. Aquí voy a crear otras vistas que nos van a redireccionar a las páginas que se quiere, si digamos si se loguea o si no se loguea. Entonces aquí ya también yo lo había hecho y vamos a copiar y pegar, que son estas. Bueno, esta se llama privado, que es la que tenemos acá, y normal, que es esta. Entonces si nos damos cuenta del código, aquí tenemos que nos va a redireccionar a una página que se llama privado.html y aquí a una página que se llama nolog.html, que está en el template de inicio de la aplicación inicio. Entonces aquí vamos a crear otros HTML. Uno se llama privado. Aquí vamos a poner logueado. Y aquí le vamos a poner autenticación correcta. Entonces creamos otra que se llama nolog, si no estoy mal así se llama. Sí, solo que esta era minúscula, pero no se la podemos cambiar a mayúscula acá. Entonces aquí le ponemos error y autenticación fallida. Bueno, ya tenemos esto. Teniendo esto, vamos al archivo de URLs. En este archivo de URLs vamos a importar de las vistas el privado y la de normal. Sí, normal. Aquí creamos otro URL
el inicio. Bueno, aquí le vamos a poner privado. Y esto nos va a redireccionar a privado. Entonces hacemos lo mismo con la otra, solo que esta va a ser normal. Esto también yo lo tenía hecho acá, voy a verificar si aquí lo tenemos. Entonces es prácticamente lo mismo. Aquí. Bueno, entonces en teoría aquí nos debería de funcionar y lo vamos a probar si nos funciona. Bueno, entonces tenemos acá y vamos a ver si nos está funcionando lo que hicimos. Vamos acá, actualizamos y aquí nos da usuario y password. Vamos a ver la base de datos. La base de datos que estábamos viendo anterior era un ejemplo que yo estaba haciendo antes, pero es esta la correcta. Entonces aquí tenemos que el usuario correcto, tenemos uno que se llama Wilder y otro mía. El password es 1, 2, 3 para ambos. Todo esto se pudo haber hecho con la autenticación que nos da Django con todo esto. Aquí están con las tablas que él crea. Pero lo hicimos a modo de ejemplo para mostrar cómo crear el modal, cómo hacer que el modal se vuelva una tabla y obtener los datos de esa tabla. Entonces aquí vamos a poner un usuario cualquiera y le ponemos un password. Si le damos a ingresar, aquí nos dice que la autenticación es fallida. Si está grabando o está grabando. Va. La autenticación es fallida. Si le metemos los datos que tenemos en la base de datos, aquí nos dice que la autenticación es correcta. Vamos a probar con el otro dato. Aquí es Wilder. Esto hasta verifica si es mayúsculo o minúsculo lo que está ingresando. Si se dan cuenta, aquí el usuario es Wilder igual, pero nos dice que la autenticación es fallida porque tiene que ser en minúscula, así como está en la base de datos. Entonces aquí está la autenticación correcta. Entonces esto sería todo y ya tenemos como que el sistema de login. Y repito que pudo haberse hecho un poco más fácil teniendo los datos que nos da Django, las facilidades que nos da Django. Entonces esto sería todo y gracias.